a través de tu Hijo amado. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Sean más que bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Señor por este tiempo de bendición. Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, porque nos has alcanzado, Señor. Tu gracia, tu misericordia ha alcanzado a cada uno de nosotros, Señor. Estamos aquí, Señor, como un pueblo agradecido, Señor, de las bondades, de las bendiciones, Señor, de tu amor incondicional. Señor, gracias por tu presencia. Tú te mueves en medio de la alabanza, y verdaderamente esa alabanza que dice: Dios es bueno. Amén. Dios es bueno, ha sido bueno y sigue siendo bueno. Amén. Porque su amor es inmutable, no cambia. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Señor, queremos que en esta mañana preciosa nos hables, bendito Rey, nos ministres a través de tu palabra. Espíritu Santo, abre nuestras mentes, nuestro entendimiento, revélanos tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, úsame, Señor, como un vaso útil para ti, Señor. Pedimos perdón, Señor, por cada pecado, Señor, que hayamos cometido, por cada transgresión, Señor. En el nombre de Jesús no queremos tener ningún estorbo, Señor, para recibir aquella palabra que viene de lo alto. Gracias, oh bendito Dios. Señor, por aquellos hermanos que no han podido venir, bendice los oídos donde se encuentran. Si están enfermos, sánalos, Señor. Si están pasando un momento de tribulación, tú eres, Señor, el que pone paz, tranquilidad en medio de la tempestad, Señor. Solo contigo estamos seguros, oh bendito Rey. Pues ¿a dónde iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, y aquellos que están en camino, tráelos, oh bendito Rey. Quita, Señor, todo estorbo que el enemigo quiera poner para que puedan impedir, Señor, el enemigo de que reciba palabra tuya, Señor. Esa porción que tienes preparada, Señor. Y aquellos que nos ven, Señor, a través del internet, bendícelos en gran manera. En el nombre poderoso de Jesús. Suple, Señor, toda necesidad. En el nombre de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero un aplauso al Señor. Hermanos, sean más que bienvenidos a la casa del Señor. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Amén, hermano. Dios hace maravillas. Dios hace maravillas. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos al libro de Joel, o Joel, como quieran llamar. El libro de Joel. Está después de Daniel, después de Oseas. Busquen Daniel, Oseas, busquen Ezequiel, más adelante. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Amén. Cuando lo tengan me dan un sonoro amén. Joel capítulo 2, versículo 12. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Libro de Joel, busquen Isaías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel. Es un librito pequeño, solamente tiene son 1, 2, 3 caras. 3 caras, pero es un librito con mucho mensaje de parte de Dios. A veces los libros más pequeños son los que tienen más fuerza. Miren, para poder entrar a lo que quiero hablarles. En el libro de Joel nos manifiesta este profeta de que el pueblo de Dios se había alejado de Dios. Habían hecho lo que querían, ellos se emborrachaban, no buscaban de Dios verdaderamente, estaban en los caminos malos, como muchos de nosotros estuvimos en un tiempo, ¿verdad?
lejos de la presencia de Dios, lejos de Dios. Dios quería acercarse a nosotros y nosotros lo alejábamos. No, Señor, todavía no es el tiempo, le decíamos. Así estaba el pueblo de Israel. Nosotros vemos que en el transcurso de la historia del pueblo de Israel siempre hay momentos en el que el pueblo de Israel se acercaba a Dios y luego ya no quería saber nada de Dios. Y aquí el profeta Joel les habla acerca de todo lo que trae las consecuencias del alejamiento de la presencia de Dios. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Son pobreza, hermano, pobreza espiritual y también material. Las dos clases de pobreza vienen cuando uno se aleja de Dios. Miren que aquí el profeta Joel le dice toda la miseria que ocasiona el alejamiento de Dios. Por ejemplo, antes de entrar a ese, brevemente les leo el capítulo 1:3, dice: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación, ¿no? En Joel 1:4 dice: ahora, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. O sea, uno tras otro, o sea, cada un mal más grande que el otro, ¿verdad? A veces nos ha pasado eso. A veces hemos visto que viene un mal sobre nosotros y de repente algo mucho más grande, y a veces nosotros cometemos de decir: Señor, ¿y qué más ahora? ¿Verdad? Porque viene una cosa tras otra y cada una más grave que otra. Entonces, el pueblo de Dios estaba así, Israel estaba así, hasta que llega la palabra de parte de Dios al profeta Joel en el capítulo 2, versículo 12, y dice así Joel: por esto pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. O sea, el mensaje es claro: conviértete a Dios. Pero no convertirse solamente de palabra, hermano, porque muchos podemos decir: ok, ya está bien, yo recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador, yo soy cristiano. Pero lo que está diciendo aquí el profeta y lo que está diciendo el Espíritu Santo a través del profeta es que debe haber una conversión con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento, o sea, un verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Dice: rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos, porque la costumbre de los judíos era que ellos, cuando sentían dolor, dice que rompían sus vestimentas, ¿no? Y se echaban ceniza sobre su cabeza. O sea, no es lo exterior. El ver el arrepentimiento es algo interior en nosotros. La gente no tiene que verte a ti: ah, mira qué arrepentido, esta tiene cara de arrepentido. No, es tu corazón, hermano. Un corazón arrepentido verdaderamente. Por eso aquí el Espíritu Santo dice: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Hermano, si no fuera tardo para la ira Dios, ya no estaríamos aquí. Hace tiempo el Señor nos hubiese consumido con su fuego, ¿verdad? Miren qué le pasó a Sodoma y Gomorra. Por la cantidad de pecados que había ahí, fueron consumidos. Fuego de Dios cayó del cielo. Pero, hermano, gracias al Señor que la misericordia de Dios nos ha alcanzado, ¿verdad? Y que ese fuego, hermano, no es un fuego consumidor para que nos consuma a nosotros ahora, sino que va a consumir el fuego de Dios el pecado que está en nosotros, ¿verdad? Ese fuego va a ser como cuando es tratado el oro, que va a quitar toda impureza, como la limpieza de la plata. Eso es lo que está haciendo ahora el Señor en nuestras vidas. Él es tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Gloria a Dios. Hermanos, este es un tiempo. El domingo pasado estaba hablando acerca del pecado que mora en cada uno de nosotros. Y sí, el pecado mora en cada uno. Esta carne es pecaminosa, como les decía el domingo pasado, pero hay una opción que tenemos: el caminar con Cristo. Y el caminar con Cristo quiere decir que nosotros dejemos todo lo mundano, todo lo que estorba a un crecimiento espiritual. Nosotros sabemos verdaderamente cuando estamos haciendo algo que no agrada a Dios, y que lo que está haciendo es retrasando nuestra bendición,
retrasando ese crecimiento, hermano, porque nosotros tenemos que ser, como dice la palabra, como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Nosotros debemos tener un crecimiento, así como crecemos naturalmente, que desde pequeño va creciendo hasta que es un hombre grande, ¿verdad? Fuerte, o una mujer vigorosa. Hermano, así también tiene que ser nuestro crecimiento espiritual. No estancarnos. Hay mucha gente que son como enanos espirituales. Ya no crecen, se ha quedado ahí. Y el enano espiritual tiene un defecto que envidia a aquellos que están creciendo. Porque no puede crecer más, ¿verdad? Y hay mucha gente en la iglesia, hermano, que se han quedado como enanos espirituales. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han frenado, porque ellos mismos dicen, yo no puedo crecer más. Ay, me gustaría ser como ese varón, me gustaría ser como esa mujer que ora, pero no puedo, no está en mí, yo no puedo así. Hermano, solitos se ponen ese problema de ser como un enano espiritual, cuando Dios te dice, yo quiero que tú crezcas verdaderamente. Pero para crecer primero, el primer paso es arrepentirte, hacer un cambio de vida. Reconocer que estamos mal. ¿Quién no está mal? Todos estamos mal, hermanos. Hasta el que está parado aquí también hay momentos en que a veces comete errores. Pero lo más importante es que a pesar de que hayas cometido un error, reconozcas que estás errado y le pidas perdón a Dios para seguir creciendo, para seguir avanzando. Y cuando tú haces eso, hermano, sucede lo que dice ahí el versículo 25. Dice, desde el 23, 2:23 de Joel dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Dice, el yo soy está en medio. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más, jamás será avergonzado. Gloria a Dios. Hermano, o sea, mira las consecuencias del arrepentimiento, del cambio de vida, del reconocer que a veces uno está mal y pedirle al Señor que nos dé sabiduría, ¿verdad? Para poder hacer lo bueno. Hermano, primero que te va a restituir todo lo que has perdido. Todo lo que has perdido por causa de ¿qué? De la transgresión nuestra. Porque no le echemos la culpa al enemigo, hermano. El enemigo solamente es un instrumento que Dios usa para que si tú estás haciendo algo malo, entonces el Señor quita su mano y quedas a merced del enemigo. No es que Dios te... ahí está el diablo, ahora arréglatela con él. No. Dios solamente hace lo que uno... Si tú quieres, ¿verdad? Es como que a tu hijo, ¿no? Hijo, te acompaño porque mira, ese lugar es peligroso. No, papá, yo puedo solo. Y se va solo y lo asaltan. Uno mismo no quiso que vaya acompañado, ¿verdad? Porque quiso ser el valiente. Hermano, a veces nosotros somos así. Somos muy autosuficientes y creemos que todo lo podemos. Y nos vamos para allá y hay peligro. Y nuestro padre dice, yo te voy a acompañar. No, yo puedo solo. Y no es así. Y después hay las consecuencias. Así también nosotros por nuestras desobediencias le decimos a Dios, Dios, quédate aquí, porque yo puedo solo. Y nos vamos, hermano, y el que está afuera, ¿quién es? El príncipe de este mundo, hermano, Satanás, con toda su legión de demonios. Y nos quieren hacer añicos, porque cuando tú te alejas de la presencia de Dios, el enemigo entra ahí. Entonces, no permitamos eso, hermano. ¿Por qué? Porque Dios te quiere bendecir. Dios no quiere que estemos sufriendo. ¿O acaso nosotros creemos en un Dios que le agrada ver sufrir a sus hijos? No. Nosotros sufrimos por causa de nosotros mismos. Dios quiere bendecirnos. Pero para eso tenemos que someternos a Él. Hermano, si no hay sometimiento, no podemos ver la gloria de Dios.
El sometimiento quiere decir, hermano, que nos ponemos en las manos de Él, que Él haga lo que quiera con nosotros, que la voluntad de Él se cumpla en nosotros. Ese es someterse a la voluntad. Es cuando los hijos se someten a sus padres, hacen lo que el padre les dice, ¿verdad? Porque si no se someten, ¿qué son? Rebeldes, ¿verdad? Un hijo que no se somete a lo que dicen los padres, porque los padres que quieren el bien para sus hijos se llaman rebeldes, son rebeldes a sus padres. ¿Y acaso hay buenos resultados de un hijo rebelde? No. Nosotros vemos, hermano, en muchas familias que los hijos rebeldes caen en manos del enemigo, que son presa fácil, que se juntan justamente con lo peor de los amigos, hermano, y ahí hacen su grupo y se pierden. Y el Señor no quiere eso. Él no quiere hijos rebeldes, Él quiere hijos obedientes. Y si nosotros somos obedientes a Él, Él nos va a bendecir en gran manera. Porque acuérdense lo que dice al comienzo, dice: el estardo para la ira, pero grande misericordia. Por amor a nosotros, Él tiene esa misericordia tan grande. Hermanos, y miren, y no solamente eso, la obediencia a Dios nos trae como consecuencia que nosotros podamos recibir al Espíritu Santo de Dios. Cuando tú eres obediente, el Espíritu Santo hace lo que quiere contigo. Ahí mismo en el capítulo 2:28 nos habla de ese derramamiento del Espíritu que iba a venir sobre el pueblo de Israel y que ahora está con cada uno de nosotros. Dice la palabra en Joel 2:28, dice: y después de esto, ¿verdad? Después de esto, de todo lo que Dios va a hacer, que nunca más un pueblo será avergonzado ni nada. Dice, y después de lo que decía, que conoceréis que en medio de Israel estoy yo. ¿Quién estuvo en medio de Israel? ¿Se acuerdan? Jesús. Jesús. Eso estaba hablando para lo que iba a venir. En medio, mira, antes de entrar al derramamiento, dice ahí lo que habíamos leído hace un momento. Dice: y conoceréis, en el versículo 27, dice: conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy, ese es el yo soy, Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. O sea, se estaba cumpliendo lo que iba a suceder. Iba a estar en medio de Israel. Jesús, Dios mismo, hecho carne, caminando por esas calles polvorientas, hermano, de Jerusalén. En medio de Israel estaba ahí Jesús. Y después de esto, después que iba a estar Jesús caminando en medio de ese pueblo, iba a haber un derramamiento del Espíritu. Dice: y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Porque eso no era para ese tiempo, era para el tiempo que iba a venir Jesús, ¿verdad? Dice: y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Gloria a Dios. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Gloria a Dios. Hermano, ese es lo que se hablaba en el capítulo de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Miren lo que nos habla en Hechos 2. ¿Se acuerdan cuando vino el Espíritu Santo sobre ese aposento alto, donde estaban esos 120 judíos, a los cuales Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén, no se vayan de Jerusalén, porque yo os enviaré al Espíritu Santo? Lo que estaba hablando el profeta Joel: yo enviaré al Espíritu Santo, no se muevan de ahí. Y luego llegó el Espíritu Santo, fue derramado, dice, sobre ese aposento alto. Dice que se sintió como un gran estruendo, hermano, que tanto así que la gente de Jerusalén, todos miraban ese aposento alto. ¿Qué tal estruendo pudo haber ocasionado? Hermano, que cuando la presencia de Dios descendía, ahora el Espíritu Santo descendiendo, había un estruendo. Acuérdense que en el monte Sinaí dice que era pero relámpagos, la nube cuando descendía había sonido de bocina, y la gente temerosa de Dios, de la presencia de Dios. Ahora había enviado el Señor a su Espíritu Santo sobre ese aposento alto, un gran estruendo. Y luego dice: lenguas repartidas como de fuego cada uno, y cada uno hablaba de acuerdo como el Espíritu hacía que hablen, en diferentes lenguas. Y contaban las maravillas de Dios. Y toda la gente pensaba que estaban ebrios, que estaban borrachos. Y Pedro, poniéndose enfrente, les dijo: no, señores de Jerusalén,
ellos no están ebrios como ustedes piensan, sino que han recibido la promesa de lo que Dios habló en el profeta Joel, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, todos profetizarán, ¿verdad? Dice, y los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu, y profetizarán. Gloria a Dios. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. Gloria a Dios. Hermano, todo eso estaba sucediendo. Lo que en un momento se había hablado, imagínense, el profeta Joel desde Malaquías hasta el nuevo evangelio, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, pasaron como 400 años, ¿verdad? Ahora, de ahí al profeta Joel, pongámosle unos 100 años más o 200 años más, casi 600, 500 años de lo que ya Dios había hablado, de repente se estaba cumpliendo en ese momento. Un derramamiento del Espíritu Santo. Hermano, y cuando el Espíritu Santo es derramado sobre cada uno de nosotros, dice que eso produce que nosotros podamos ser instrumentos de parte de Dios para hacer prodigios y señales, ¿verdad? Nosotros somos solo instrumentos de Dios para que la palabra de Dios salga de nuestra boca y se produzcan esos prodigios y señales, esas maravillas de Dios. Hermano, antes el Espíritu Santo solo descendía sobre reyes y sobre profetas, y solo estaba sobre ellos en un momento y luego se apartaba, pero no se quedaba. El Espíritu Santo no se quedaba, solo descendía sobre un momento sobre el profeta y decía, así dice el Señor, y hablaba el profeta para que el profeta hablara. O sobre reyes, ¿verdad? También descendía. Hermano, pero en este tiempo el Señor dijo, ya no va a descender el Espíritu Santo solo un tiempo, solo un momento. Yo quiero que el Espíritu Santo descienda y habite en cada uno de ustedes, que more en cada uno de ustedes. Hermano, ¿tú te imaginas lo que estamos viviendo en este tiempo? Estamos viviendo en un tiempo de gran privilegio, que muchos quisieron haberlo vivido. A mí me hubiese encantado también vivir en el tiempo que Jesús estaba caminando. Hermano, ¿tú te imaginas las maravillas que Dios hacía, ¿no? en ese hecho hombre como Jesús? Dice que la gente, hermano, corría a Jesús. Jesús tenía que tener a sus discípulos ahí que lo guarden, porque si no, lo empujaban y todo el mundo quería tocarlo. Y sucedía algo con Jesús, que cuando Él iba a un lugar, hermano, dice que se corría la voz hasta fuera de los límites de Israel, y la gente venía de Sidón, de Tiro, de todos los lugares, a buscar a aquel que escuchaban que podía sanar, aquel que escuchaban al cual podía traer paz en el corazón, que sus palabras eran tal palabra que los llenaba. Hermano, pero muchos venían para ser sanados. Y dice que cuando Jesús hablaba, hermano, todos los enfermos que estaban ahí, todos eran sanados. Todos eran sanados. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, ahora en este tiempo vemos una campaña evangelística, esas campañas grandes, ¿no?, que se hacen, y todo el mundo lleva a sus enfermos para que puedan recibir un milagro de parte de Dios. Porque, hermano, en cada campaña adelante están las sillas de ruedas, los enfermos, todos esperando que el Señor tenga misericordia de ellos y que los toque y sean sanados. Pero nosotros sabemos que el Señor los sana, amén, pero no los sana a todos. De todos los que están ahí, 8, 10 reciben sanidad, o quizás un poco más, pero no todos son sanados. Cuando estaba Jesús, hermano, todos recibían sanidad. Todos, hermano. Todos venían. ¿Y saben por qué? Porque el poder de Dios, hermano, era tremendo en Jesús. Bastaba con solo tocarlo para recibir sanidad. Pero lo más importante es que la gente iba con fe. La gente era sanada porque iban con fe. Todos aquellos que buscaban y escuchaban que Jesús estaba en Jerusalén o estaba en tal lugar o en el desierto, iban a buscarlo, pero iban con esa fe de que iban a recibir su milagro. Muchas veces en las campañas muchos van, los enfermos, ¿verdad? Y van y dicen, bueno, a ver si Dios me sana.
¿no? Entonces no van con esa fe para recibir su milagro. Cada uno recibe lo que espera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede. En ese tiempo, hermano, ¿tú te imaginas tener a Jesús en medio, hablando? Todo el mundo atónito. Todo el mundo no le importaba ir a un desierto para escuchar a un hombre que no era un hombre cualquiera. Que la voz de él, hermano, llegaba hasta el último y no había parlantes, no había nada de eso, ni bocina. La voz de Dios, hermano, llegaba hasta la última persona. Si dice ahí que cuando le predicó a esos 5,000, sin contar mujeres ni niños, o sea, imagínense, pongámosle 5 a cada uno y que sean pues 15,000 personas. Y todos ellos escuchaban lo que el Señor estaba hablando, lo que nuestro Señor Jesucristo hablaba. Todos escuchaban, hasta el último. Yo creo que todo el mundo quería acercarse para escuchar mejor, pero la voz de Dios viajaba, hermano, y llegaba. Porque no era una voz cualquiera, no era una voz humana la que estaba hablando, era la voz del Espíritu, hermano. Entonces, la voz del Espíritu llega, no importando la distancia, llega. Y eran sanados, eran alimentados también. Hermano, tú te imaginas ahí que, a ver, Señor, la gente tiene hambre y están aquí en el desierto y aquí, ¿qué le vamos a darles de comer? Les dijo Jesús. Señor, pero ¿cómo le vamos a dar de comer? Bien la cantidad de gente que es aquí y no tenemos dinero para comer. Y aparte que las tiendas, los lugares donde se pueda comprar, están muy lejos. Y por ahí un muchachito, aquí yo tengo panes y peces. Hermano, ¿tú te imaginas decirle a nuestro Señor Jesucristo una pregunta que le estaban diciendo, alimentar a más de 5,000 personas sin contar mujeres ni niños, y que venga un niño que le diga, aquí tengo panes y peces? Hermano, la fe de ese niño o la inocencia de ese niño de solo mostrar sus panes y peces, que era lógico que solamente podía servir para comer los que estaban ahí y no para alimentar. Hermano, por eso el Señor Jesucristo dice que nosotros tenemos que tener la mente como de niño, ¿verdad? Ese niño vino con esa inocencia trayendo ese poquito de comida. ¿Y qué hizo Dios con eso? Lo multiplicó. Hermano, si nosotros venimos así ante nuestro Señor Jesucristo, venimos ante Él con esa inocencia, pero con esa credulidad, porque hay que ser crédulos, tenemos que creer verdaderamente, que aunque tengamos algo poquito, algo pequeño, hermano, Dios lo puede multiplicar, porque ese es el poder de Dios, ¿no? Bienvenida, hermana, Dios la bendiga grandemente. Hermano, entonces, imagínense, no importa cuánto tengas, solo basta un poco para que el Señor haga maravillas con ese poco. No importa cuánta fe, hermano, puedas tener, solo basta creer nada más. Solamente creer y Dios va a hacer las maravillas. El Espíritu Santo era derramado en ese tiempo. Ya no era solo Jesús el que hacía milagros. Cuando fue derramado el Espíritu Santo, hermano, sus discípulos también lo hacían. Por eso Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, para poder enviaros al Consolador, al Espíritu Santo, el cual os guiará toda verdad y les mostrará todo lo que deben saber. Y hermano, ya no solamente era Jesús, luego era Pedro, Juan, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando estaba frente al templo de la Puerta de la Hermosa y le dice al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda? O sea, le entregó lo que había recibido de parte de Dios. El Espíritu Santo de Dios estaba sobre Pedro y sobre Juan en ese momento. Cuando, por ejemplo, yo estaba leyendo aquí Esteban, tremendo hombre Esteban, un diácono de la iglesia en ese tiempo, fue elegido diácono porque era un hombre sabio, lleno del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Ese es un diácono ¿no? Lleno de sabiduría, de buen testimonio. Ese es lo que es ser un diácono. Y dice que cuando lo arrestaron a Esteban, dice en Hechos capítulo 6, versículo 8, miren, vamos a Hechos 6, 8. Nosotros estamos viendo el derramamiento del Espíritu Santo, hermano, sobre cada persona, sobre aquellos que están aquí plasmados en la Biblia y también sobre ti. Capítulo 6 de Hechos, versículo 8 dice, y Esteban, lleno de gracia
y de poder. Hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mira, Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y nosotros vemos ahí después que estaba haciendo lo bueno Esteban, ¿sí o no? Sí, pero había envidia, hermano, de aquellos que pretendían capturar la atención del pueblo. Porque la gente, los sacerdotes, el sumo sacerdote, todos los religiosos de ese tiempo, habían perdido que el pueblo tenga el interés en escucharlos a ellos. Ya no querían escuchar religiosos, ya no querían ir a donde estaba el sumo sacerdote, no, porque escuchaban palabras que nunca habían escuchado a través de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Escuchaban palabras, hermanos, que estaban inspiradas por el Espíritu Santo de Dios. En cambio, con los religiosos solo escuchaban, a ver, vamos a leer al profeta Isaías, y se ponían a leer al profeta Isaías, y se ponían a leer Éxodo, Deuteronomio, qué sé yo, Números, les clavaban más las leyes con Levítico, para que mantenerlos ahí, a todos. En cambio, cuando escuchaban a los discípulos del Señor, escuchaban palabras que los hacían libres, ya no esclavos de la ley, sino libres por la gracia de nuestro Señor. Y veían en ellos lo que no hacían los religiosos. ¿O acaso se veían milagros, prodigios en los religiosos? No, la gente iba con sus sacrificios para perdón de pecados y de ahí más nada, no recibían nada ya, se iban igual como entraron. En cambio, cuando escuchaban esa palabra de verdad, hermano, se iban transformados, convertidos, como decía el profeta Joel, que se arrepentían de corazón. Mira que cuando escucharon a Juan el Bautista se arrepentían, ¿verdad? Y se bautizaban en agua. Ahora, cuando escucharon a aquel que bautiza con fuego del Espíritu Santo, al que se le dijo a Juan el Bautista, aquel que veas el Espíritu Santo que reposa sobre él es mi hijo, él es el Salvador, él es el Mesías. Y cuando vio a Jesús, que era su primo, hermano, porque mira, Jesús era el primo de Juan el Bautista, pero se cumplió, vio al Espíritu Santo descender como forma de paloma, no que fue una paloma, sino que dice que él lo vio, que era como una forma de paloma que descendía sobre Jesús. Entonces vio que su primo era el Mesías. Acuérdense que ya Jesús y su primo casi ya no se estaban viendo, porque Juan el Bautista estaba en el desierto y Jesús estaba con su padre ahí en la carpintería con José y todo eso. Pero después del tiempo se volvieron a encontrar ahí en el Jordán, y cuando se encontraron en el Jordán dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dijo. Ahí reconoció verdaderamente Juan el Bautista que su primo era el Mesías, ¿no? Porque él lo había reconocido cuando estaba en el vientre de su madre. Pero después ya no cuenta nada la historia de que se volvieron a encontrar, sino hasta en el Jordán. Hermano, ¿y qué sucedía? Que Juan el Bautista dijo: verdaderamente yo los bautizo con agua, pero él los bautiza con fuego del Espíritu Santo. Y lo que hicieron sus primeros discípulos es: Señor, él es el Cordero, él es el que debemos seguir. Discúlpanos, pero ya no te seguimos a ti, ahora queremos seguirlo a él. Y Juan el Bautista: vayan donde él. Él no fue como otros pastores: no, tú eres de aquí, esta iglesia, tú no te vas a otro lugar, quédate aquí porque tú eres de aquí. No, hermano, Juan el Bautista dijo: ve allá, si quieres verdaderamente recibir. Yo ya cumplí mi trabajo, ahora le toca a él. Yo menguo para que él crezca. Hermano, las ovejas son del Señor y escuchan la voz de su Señor. A veces hemos estado en lugares donde no escuchamos verdaderamente palabra de Dios, ¿verdad? Donde había religiosidad, donde había quizá falsa doctrina. Y cuando hemos escuchado la voz del Señor, no la voz del pastor, la voz del Señor, hemos reconocido: ahí está Dios. Y nosotros pues vamos, mira, menguó Juan el Bautista para que crezca Jesús, y vayan y lo sigan. Y se veían milagros, prodigios. Y acuérdense que, mira, Juan el Bautista no hizo ningún milagro. ¿O escucharon que hizo algún milagro Juan el Bautista? Yo el único milagro que puedo adjudicarle a Juan el Bautista es que hizo que se convirtieran de sus malos caminos la gente. Verdaderamente, porque la palabra que salía de la boca de Juan el Bautista era para arrepentimiento.
Pero ahora la palabra de Jesús era para salvación. Hermano, y escuchaban ahora a los discípulos. Esteban, por ejemplo, por estar predicando, haciendo prodigios, milagros, hizo que la gente religiosa le tuviera envidia. Y dice ahí en el capítulo 6, versículo 9 de Hechos, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Le hablaban ahí, le decían: oye, no, pero si las escrituras dicen esto. Y Esteban decía: pues la escritura hablaba de Jesús. La escritura hablaba de aquel que ustedes crucificaron. La escritura hablaba de aquel que ustedes maltrataron y que no lo oyeron verdaderamente y lo ignoraron. Y no podían competir contra la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces, dice el versículo 11, sobornaron a unos para que dijesen que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Mira, siempre el religioso va a querer hacer lo chueco, ¿verdad? Y poner palabras que nunca un hijo de Dios ha dicho, para que le puedan crear una mala fama. Dice, y el versículo 12 dice: y les solemnizaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Se lo llevaron al Esteban, al Esteban ahí al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, miren lo que dice ahí, versículo 15. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, o sea, en Esteban, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Hermano, ¿tú te imaginas el rostro de Esteban como el rostro de... Yo no sé, hermano, quién ha podido tener el privilegio de ver un ángel. Pero si tú pudieras ver un ángel, hermano, tú verías pureza, ¿verdad? Pureza, porque un ángel es puro. Verías, hermano, un resplandor. Yo creo que Esteban resplandecía en ese momento. Su cara se había transformado y todos fijaron sus ojos, y en ese momento comienza a hablar Esteban. Y Esteban comienza a darle una cátedra, pues. No Esteban, el Espíritu Santo de Dios que estaba en Esteban comienza a darle una cátedra de toda la Biblia, verdaderamente, de todas las escrituras. Desde, como dice ahí, empezando desde Abraham hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les comenzó a hablar. Y cuando ya llegó a nuestro Señor Jesucristo, que les comenzó a decir: ustedes crucificaron al Cristo de la gloria, ustedes crucificaron al Mesías. Y la gente dijo: porque Él era el Mesías. Y ellos se rompieron sus vestiduras y todo, y dijeron: blasfemia ha dicho, porque dijo: ahora veo a los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado, ¿verdad?, a su diestra. Hermano, y dice que le arremetieron contra él, y pues lo murió apedreado, lapidado. Pero incluso cuando estaba muriendo lapidado, Esteban dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado también. Imagínense, hermano, ¿quién podría decir eso después que te meten un montón de piedrones? ¿No? ¿Quién puede decir que te tiren piedras y que tú digas: Señor, perdónalo? No, hermano, yo creo que la carne comienza a salir, a menos que estés verdaderamente metido en el Espíritu, como estaba el Espíritu Santo en ese momento sobre Esteban, ¿no? Que menos se cubre, ¿no? Esteban ya vio los cielos abiertos y dijo: ese es el tiempo que tengo que ir a la presencia de Dios. Y murió en su carne, pero vive con Cristo eternamente, Esteban. Hermano, y así como Esteban, nosotros vemos cuántos ejemplos. Vemos a Pablo, que fue convertido también, ¿verdad? Que él en su mente, creyendo que haciendo lo bueno y haciendo la voluntad de Dios, se dio cuenta de que lo que estaba haciendo era religiosidad, y se convirtió. Tuvo que venir Jesús mismo a cegarlo, para que en esa ceguera comience verdaderamente a ver. Porque cuando nosotros verdaderamente cerramos nuestros ojos naturales, es que podemos activar los ojos espirituales, ¿no? Y comenzar a ver las cosas y maravillas que Dios tiene preparado. Porque con los ojos naturales no podemos.
hermano, comprender ni entender lo espiritual. Estos ojos naturales nos engañan. Nosotros tenemos que abrir los ojos espirituales. Y cuando tú abres los ojos espirituales, hermano, te das cuenta de cuántas cosas que ignorábamos antes. A la luz de la palabra nosotros comenzamos a ver que hay un poder tremendo, hermano, en la palabra. Que nosotros, el Señor nos concedió algo que a veces ni lo usamos. Miren, vamos en Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Mira lo que tiene el poder de la palabra. Y no solamente de la palabra, sino el poder de creer en esa palabra de vida. De poder ser instrumentos de parte de Dios. Dice Marcos capítulo 16, versículo 15. Nuestro Señor Jesucristo les dijo, antes de que sea llevado en las nubes, les dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y aquí viene el versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si hubiere cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esas son las señales, hermano, de cuando estamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Tú y yo tenemos ese privilegio. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y si mora en nosotros, todavía a veces no hemos tomado la valentía y la actitud de poder hacer lo que dice aquí. A veces nosotros vamos donde está alguien enfermo y nosotros tenemos la autoridad delegada por parte de nuestro Señor Jesucristo para imponer manos y orar por el enfermo. Pero a veces nosotros decimos, no, mejor llamemos al hermanito tal, mejor llamemos aquí para que ore por él. Tú tienes el poder y la autoridad en el nombre de Jesús para hacerlo. El Señor te la ha delegado. Esas son las señales, dice, para los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. A veces la gente dice, me voy a un lugar donde se practica ahí ¿no? Que las cosas malas que están, y te dan de beber, hermano, así un brujo te diga algo malo ahí con un montón de tierra de cementerio, cualquier cosa que le metan, no te hace nada, porque ¿sabes qué? Tú estás con el Espíritu Santo de Dios. Tú te vas, por ejemplo, al norte, que ahora ha sido tan castigado el norte, hermano, por causa también de los pecados, porque la grande brujería, hermano, ¿dónde está? En el norte. ¿Por qué no atacó tanto al sur? ¿Por qué la naturaleza no se ensañó contra el sur, sino contra el norte? En el norte están los grandes brujos, los chamanes, ¿no? O sea, todo lo fuerte de la brujería está en el norte. Ahí yo me acuerdo cuando era joven, ahí hay un brujo que te hace así con el sombrero y te tumba. Decían, escuchar historias medias locas, ahí jalada de los pelos, y la gente las cree, pues. Y ahí cuando van a comer, te sirven la comida, están mirando a ver si le han echado algo o no le han echado algo, porque quizás me quieren hacer brujería. Hermano, dicen que cuando nosotros santificamos los alimentos, son verdaderamente santificados, son limpios. Si hicieran algo malo contra nosotros, así nosotros vayamos a llevar el mensaje del evangelio por allá, y por ahí un brujo te quiere meter algo en la comida, nada te va a pasar. Nada, la brujería no tiene poder con nosotros. Es más, dice aquí, si nosotros bebiéramos cosa mortífera, no les hará daño. Amén. Así que no te preocupes, hermano. A veces la gente dice, uy, no, me vayan a hacer daño ahí, porque yo he conocido a mi familiar, le dieron de comer, y mira, está con una enfermedad que los médicos no saben que tiene, ¿no? ¿Cuántos hemos escuchado de eso? Que han ido de los médicos y no saben lo que tiene. ¿Por qué? Porque es brujería. Ahora, si existe la brujería, ¿no? A veces les hacen para matarlos,
¿no? La envidia, el odio y todo eso. Ahí van las mujeres, ahí se bañan con agua de flores, no sé qué cosas, el cochino se le escupe en la cara y comienzan a hacer como tontería y media para hacer daño a alguien o para tener al marido en las manos, ¿verdad? Para que no se vaya, para que no haga la voluntad de él, sino que haga toda su voluntad. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ir a predicar la palabra, llevar ese evangelio. Así sea un brujo, hermano, predícale la palabra a ese brujo, porque el Señor tiene misericordia hasta de los brujos. ¿Cuántos testimonios de brujos hay que se han convertido a Cristo? Satánicos, hermano, gente satánica, adoradores de Satán se han convertido a Cristo y han visto el poder de Dios, que es superior al que tenían como padre en ese tiempo. Entonces, el derramamiento del Espíritu, hermano, es ahora una realidad en cada uno de nosotros. Dios se quiere derramar, quiere llenarte, esa vasija que somos nosotros, nos quiere llenar y quiere usarnos. Pero solamente nos va a usar si nosotros se lo permitimos, porque mira, hasta en eso Dios respeta tu decisión, ¿verdad? Si tú quieres ser un vaso útil al Señor, el Señor te va a usar. Pero si quieres ser un vaso vil, porque hay vasos útiles y hay vasos viles. El mayor vaso vil que existe, hermano, se llama Satanás. Es un vaso vil, porque es usado para cosas viles. ¿Quién lo usa? Dios mismo. El diablo es usado para cosas viles, ¿verdad? Pero tú puedes optar, hermano, ser un vaso útil o un vaso vil. Pero para ser un vaso, como dice en Timoteo, dice, para ser un vaso útil al Señor, límpiese. Límpiese, hermano. El Señor no te puede usar si nosotros seguimos viviendo una vida mundana, si nosotros seguimos todavía en las cosas del mundo. Pero yo estoy en las cosas del mundo, pero yo creo en el Señor y el Señor me puede usar. Amén, puede usarte en parte, pero el Señor quiere usarte plenamente. Quiere que dejes las cosas del mundo, quiere que dejes lo que estorba, porque si no, ¿qué testimonio podemos dar? Hermano, imagínate tú yendo a predicar y borracho. ¿Cuántos borrachos hemos escuchado que a veces comienzan a predicar del Señor, verdad? Están borrachos, pero la Biblia dice que te arrepientas. Y lo miran, y este está borracho y le predica a mí todavía, dice. No, con el ejemplo tenemos que predicar. Nosotros somos un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Somos obra de Él. Y se lo digo, hermano, porque yo cuando estaba en el mundo todavía y conocía a Dios, estaba en las cosas aquí, en la iglesia, y estaba en las cosas de Dios, me iba a la iglesia y también estaba, a veces paraba con mis amigos, a veces tomaba y estaba tomando con mis amigos y les hablaba de Dios, yo tomando, hermano, imagínense. Pero ahí estaba y me decían, oye, pero si tú eres cristiano, ¿por qué tomas? No, que yo recién me he convertido, estoy poco a poco, decía, poco a poco. Y poco a poco, hasta que el Señor me dijo, no, acá no hay poco a poco, o es o no es. Verdaderamente, porque si es poco a poco lo ponemos nosotros. Nosotros somos los que a veces decimos, Señor, úsame, pero de a poquitos, ¿no? Señor te quiere usar plenamente, quiere quitar todo estorbo, pero quiere que, sobre todo, que demos buen testimonio, porque si el Espíritu Santo de Dios está en ti, hermano, solamente buen testimonio se puede dar. El profeta Joel lo anunció, lo profetizó. Jesucristo lo confirmó, y los discípulos de nuestro Señor lo vivieron, hermano, y fueron plasmados en esta Biblia. Todo lo que se hizo, todos los milagros, todas las sanidades, todas las liberaciones fueron plasmadas aquí en la Biblia, y aún en este tiempo las podemos ver, las podemos palpar. Vemos milagros extraordinarios que Dios hace a través de su Espíritu Santo. Gente que estaba ya para morir, hermanos, son levantados y dados una segunda oportunidad todavía. Restaurados. Familias, hermanos, que estaban para romperse, el Señor las ha restaurado. Porque el Señor lo que quiere es restaurar. El Señor no desecha los odres, Dios los restaura. Los restaura. Tú eres un odre del Señor. Y cuando el odre no está bien, hermanos, el alfarero lo rompe, lo vuelve a usar, Así que no creas que, pero yo ya estoy viejo, así ya no creo que me puede usar el Señor. El Señor, hermano, usa a cualquiera, seas joven o anciano, igualito el Señor te usa.
pero me queda poco tiempo de vida en esta tierra. Igualito el Señor en ese poco tiempo. Hermanos, si en 3 años nuestro Señor Jesucristo hizo un ministerio que dura hasta el día de hoy, ¿cómo no puede hacer tú? El Señor puede levantarte un ministerio aquí también para que tú lo hagas. Todos nosotros somos llamados por el Espíritu Santo de Dios. Todos somos llamados para hacer cosas maravillosas. En el Evangelio de Juan, dice la palabra, capítulo 16, 13. Dice 16, 13 de Juan, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, hermano, si todo lo del Padre es de Jesús, y Jesús ha enviado al Espíritu Santo para que te diga que todo lo que es de Jesús es tuyo, entonces, hermano, lo tienes todo. Porque todo lo de Jesús es lo que tiene el Padre. Todo lo tienes. Por eso el Señor dice: pídeme lo que quieras y te lo daré. Pero si lo pides con fe, y también de acuerdo al propósito de Dios, porque a veces nosotros le podemos pedir algo que no está de acuerdo al propósito de Dios, y el Señor no te lo va a dar. A veces nosotros decimos: ¿por qué, Señor, estoy pidiendo tanto y hasta ahorita no me lo concedes? Porque quizás no es su voluntad de Dios. Aprendamos a escuchar al Espíritu Santo de Dios. ¿Qué debemos pedir? No lo sabemos, dice, como nos conviene, nos dice la palabra. No lo sabemos. El libro de Romanos nos dice que Él nos habla con sonidos indecibles, porque no sabemos, nosotros mismos no sabemos qué nos conviene a veces. Y nosotros decimos: Señor, pero sí me conviene, le decimos, por favor concédemelo. Pero el Señor sabe más que tú, y sabe que quizás eso que te va a dar va a ser para que te pierdas. A veces nosotros le pedimos al Señor: Señor, bendíceme, hazme rico, yo quiero ser rico para ayudar a muchos. Y no te hace rico. ¿Por qué? Porque sabes que si te haces rico, de repente no ayudas a nadie y te vas con todo tú y te vuelves mucho más avaro, ¿verdad? Y más duro, y no, si esto es mío, dice. Y parecen gatos: mío, 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 dice. No quieren soltar nada. Así es, hermano. Nosotros tenemos que si somos bendecidos, dice, por gracia recibimos, por gracia damos. Todo lo que recibas por gracia, hermano, también dalo por gracia. Por ejemplo, ahora, en este tiempo, justo el día de ayer, estaba hablando con mi pastor Nelson Guzmán, y el Señor ha tocado el corazón de todos los hermanos allá. Hoy día domingo están haciendo ahí el culto. En este mismo momento deben estar pasándole un video que hemos grabado el día viernes, mandándole un mensaje. Y me llamó el pastor porque han visto lo que está sucediendo aquí en Perú, ¿no? Han visto la tragedia de los huaicos, de las inundaciones, de la gente que lo ha perdido todo. Y me estaba diciendo: pastor, ¿y cómo podemos ayudar? Bueno, la manera de ayudar es dando, ¿no? O sea, dando productos no perecibles, productos de limpieza, agua, o sea, ropa ya no quieren, solo eso ahí, y dando todo eso, digo, y va a ser de ayuda. Y aparte, claro está, que con eso llevándole también la palabra de salvación, que eso les va a ayudar mucho más también en la parte espiritual. Pero también necesitan lo material, porque no solamente, hermanos, si vamos a ir vamos todos a ayudar a todos los damnificados, y le dice: el Señor te ama, el Señor te va a bendecir, y la gente quiere tomar agua y no tiene. No, el Señor dice que si bebieres de su agua, queremos agua. O sea, hay que ir de la mano también, ¿no? Entonces, justo me estaba diciendo el pastor que están planeando, ahí van a venir, no solamente él, van a venir otros pastores más también, para poder ir a donde están los damnificados y poder llevar. Vamos a orar todos también, porque una de las primas de la pastora, ¿no? Yesenia, de la esposa del pastor Nelson, trabaja en American Airlines. Entonces, para que puedan no solamente sacar los pasajes, sino también en el área de carga poder traer cosas para poder donar, ¿no? Y los que quieran acompañarnos para ir a dejar las bendiciones de Dios y poder llevar también la palabra, pues ahí nos vamos todos, no sé, alquilaremos un bus, pero que nos lleve a todos y poder llevar las cosas. Pero eso el Señor ha puesto en el corazón de ellos.
¿verdad? Mira que si fuera de Perú está muy lejos de Estados Unidos. Mejor aquí nomás en nuestra iglesia iría. Pero no, la palabra de Dios lo que les decía, por gracia recibimos, por gracia damos. Porque así como reciben allá, también por gracia también lo van a dar. Así que oremos para que todo esto se dé lo más pronto posible. El pastor dijo que más o menos para la quincena, 12 de abril, más o menos están viniendo, o sea, ya todas las semanas. Así que eso solamente saben por qué es, porque el Espíritu Santo pone en ellos hacerlo, ¿verdad? Solamente es por el Espíritu Santo. Si nosotros ayudamos a alguien, no es porque seamos buenos, sino porque el Espíritu nos manda que hagamos eso. Y nosotros obedecemos a la voz del Espíritu y nosotros ayudamos a alguien. Ese alguien está orando por ti. Está orando, perdón, no por ti, sino está orando para que el Señor lo ayude. Y el Señor dice, ok, este está orando, entonces voy a activar a este para que vaya y ayude y supla la petición de este varón, de esta mujer. Y te usa a ti y a mí para ir a bendecir. Así es, hermano. Todo, de repente también tú estás orando y el Señor va a activar a otra persona que te ayude. Y así unos con otros. ¿Ustedes se acuerdan en la iglesia cómo cuando, mira, el Espíritu Santo fue derramado de tal manera que los primeros cristianos, hermano, vendían todo lo que tenían, se lo daban a los apóstoles y vivían todos y a nadie le faltaba nada? Pero eso sí, decían, todos trabajaban y ayudaban a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad? Y a nadie le faltaba nada y todos estaban gozosos, y dice que la gente se multiplicaba, cada vez había más y más creyentes, más y más hijos de Dios que se arrepentían. Y eso estamos hablando de judíos. Ahora, cuando llegó el evangelio a los gentiles, hermanos, Pablo hizo una revolución en Asia, ¿verdad? Pero ¿por obra de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Pablo quería ir a un lugar y el Espíritu le decía, no, ahí no vas a ir. Y luego quería ir a otro, no, ahí tampoco. Y de repente soñando, dice que le viene una visión a Pablo de un varón macedonio que le dice, ven, te necesitamos. Y dijo, vámonos para allá, a Macedonia. ¿A Macedonia? Sí, a Macedonia. Me ha venido una visión, el Espíritu quiere que vayamos para allá. Y iban allá, hermano, y se convertían. Así también, hermano, debemos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. Que el Señor nos revele mediante sueños, visiones. Porque el profeta Joel dijo, ahí bien claro, ¿no? Que en los postreros días, ¿qué va a suceder? Dice, derramaré de mi espíritu sobre vuestros hijos y vuestras hijas, profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Hay que decirle a los jóvenes, hermanos, que se activen para que las visiones de Dios sean sobre ellos. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Ya los que estén viejitos, que sueñen. Los jóvenes que tengan visiones. Amén. Yo no sé, hermano, qué sueño, qué visión te va a dar el Señor, pero eso sí, se va a cumplir la voluntad de Dios. Solamente dejemos que el Espíritu Santo, hermano, se mueva en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos quieren ser instrumentos útiles para el Señor? Amén. Amén. Usados para toda buena obra. Amén. Entonces, dejemos que el Espíritu Santo nos hable. Aprendamos a callar un momento y escuchar su voz, ¿verdad? Y van a ver, hermano, que el Espíritu les habla y les dice qué hacer y qué no hacer también. A veces nosotros tenemos muy buena intención de hacer algo y el Espíritu te dice no. Pablo tenía la buena intención de llevar el Evangelio a un lugar y el Espíritu le decía no, ahí no, ve allá, ¿verdad? Entonces dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Pongámonos de pie, amados hermanos. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Tardo para la ira y grande misericordia, Señor. Señor, tu palabra que nos mostraste el día de hoy dice que tú vas a restituir todos los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Señor, y que comeremos hasta saciaros, dice. Abundancia va a haber, Señor. Y alabaremos el nombre de Dios, el cual ha hecho maravillas con nosotros. Gracias, oh bendito Dios. Y dice tu palabra que nunca jamás tu pueblo será avergonzado. Nunca jamás seremos avergonzados, Señor. Porque vamos a dar testimonios de ti, Señor. Gracias, oh bendito Rey. Señor, en este momento suple la necesidad de cada uno de tus hijos. Si están pasando, Señor, por dificultades, tú eres la solución.
Tú eres la respuesta, Señor. Señor, si está pasando por enfermedad, sánalo, Señor. Te doy gracias por la vida de mi hermano Ricardo, Señor, al cual fui el día jueves para orar por él. Señor, declaramos en el nombre de Jesús que todo cáncer, Señor, es quitado, desecho, Señor. Tú regeneras sus pulmones, Señor, su corazón, todas esas arterias, Señor, todo lo que tenga, Señor, en el nombre de Jesús, tú lo restauras, un corazón nuevo has puesto, pues ese varón de Dios, Señor, ha reconciliado contigo, Señor. Obra en él, Señor. Esas maravillas, esos prodigios, esos milagros sean sobre él, en el nombre de Jesús, sobre toda su familia, Señor, sobre mi hermana Esther, sobre sus hijas, sobre sus nietas, nietos, sobre sus yernos, sobre toda la familia, Señor, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por ello, Señor. Gracias, oh bendito Rey. Te pido, Señor, también por cada uno de los que estamos aquí, Señor, si tiene algún familiar que está pasando necesidad, que está pasando enfermedad, Señor, ahora en este momento, Señor, ponemos en nuestras mentes aquella persona, Señor. Pon en este momento aquella persona en tu mente y visualízala y declaremos sobre ellos. En el nombre de Jesús, Señor, toma control sobre la vida de ese familiar, de ese amigo, Señor, de esa amiga. Señor, y sánalos, libértalos, haz tu obra en ellos. Que conozcan, Señor, que tú eres Dios y que no hay otro Dios, que tú eres el único en el cual hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. En el nombre de Jesús te los ponemos en tus manos, Señor, aquel familiar, Señor, aquella familia, Señor, aquel matrimonio, Señor, aquel hermana que está pasando por dificultades, quizás por vicios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, toma control, Señor. Rompe toda cadena de maldición en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, obra ahora, Señor, sobre aquellos que necesitan de ti, Señor. Rompemos toda atadura de maldad, toda artimaña que el enemigo ha entretejido, Señor. Es quitado ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos cielos abiertos. Declaramos, Señor, bendición sobreabundante. Señor, te pedimos por nuestro pastor Nelson Guzmán, Señor, de la iglesia Betel de allá de Estados Unidos, sobre su esposa Yesenia, sobre sus hijos, sobre toda la congregación, sobre el pastor también de la iglesia Betel en Virginia, sobre el pastor Domingo, por su esposa, que ha puesto en su corazón el poder venir, Señor, aquí a Perú, trayendo no solamente mensaje de salvación, sino trayendo también provisión. Señor, ábrele las puertas, que no haya nada que impida, Señor, poder traer esas bendiciones que van a venir aquí a esta nación, Señor. Señor, este pueblo se ha arrepentido. Reconocemos, Señor, de que hemos pecado, Señor, y nos arrepentimos en el nombre de Jesús. Cesa ya, Señor, las lluvias, cesa ya, Señor, los huaicos. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, pues tu palabra lo dice, tú eres tardo para la ira, pero grande en misericordia. Señor, y restaura la vida de cada uno de aquellos que han sido damnificados, de aquellos que han sido, Señor, perjudicados por el accionar de la naturaleza. Restáuralo, Señor. Lo que la palabra aquí está, llegue a ellos, lo que la oruga, el saltón, el rebotón y la langosta, Señor, tú los vas a restituir en el nombre de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Pero no solamente les van a restituir lo material, sino que va a haber una restitución espiritual en ellos. En el nombre de Jesús. Gracias, oh bendito Rey. Amén y amén. Gloria a Dios. Den unas palmas al Señor. Gloria a Dios.